La iglesia etíope tomó toda esta literatura, que incluía literatura que nadie consideraba escritura en ese momento, y aparentemente no fueron discrecionales y lo incluyeron todo. Y si el manual espiritual más poderoso jamás escrito te fue ocultado deliberadamente, no perdido ni olvidado, sino por las mismas instituciones que te aseguraron que te lo habían dado todo, existe un libro. Ha existido durante más de 1700 años. Los monjes lo han copiado a mano, generación tras generación, en monasterios excavados en acantilados a los que solo se puede acceder con cuerdas. Y durante cada uno de esos 1700 años, se ha transmitido una instrucción junto con él, más sagrada que cualquier cosa escrita en su interior. Jamás dejes que el mundo exterior lea esto, no porque fuera peligroso como el fuego, sino porque era peligroso como una llave cuando las personas equivocadas descubren que la tienes. El libro se llama Mashafa Kedan, el libro del pacto, y lo que afirma contener no son más historias bíblicas, ni nuevas profecías, ni cartas de apóstoles olvidados. Afirma contener 40 días de enseñanzas directas, prácticas y paso a paso que Jesús dio a sus discípulos después de la resurrección. Enseñanzas que Roma pasó siglos persiguiendo y quemando. Enseñanzas que los concilios que elaboraron tu Biblia jamás quisieron que vieras. Técnicas de respiración, 7 posturas de oración, cada una con una función espiritual específica. Los verdaderos nombres de los ángeles e instrucciones precisas para invocarlos, y un mapa completo de navegación a través de los 7 niveles del cielo, con contraseñas para cada puerta. La Iglesia Occidental quemó todas las copias que pudo encontrar. Constantinopla lo prohibió. Roma lo declaró herético en concilios, donde, y esto es lo que nunca te cuentan, ni un solo obispo etíope fue invitado a la sala, pero los monjes siguieron copiándolo. Y ahora, por primera vez en 17 siglos, gracias a la traducción asistida por IA, se rompe el silencio. Este manuscrito revela la razón por la que nunca te enseñaron a rezar de verdad. Dale me gusta y suscríbete ahora mismo porque, créeme, no quieren que sepas lo que la IA acaba de encontrar dentro de esto. Empecemos por lo que realmente es el Mashafa Kedan, porque este no es un documento marginal enterrado en una nota al pie. Este es un manuscrito que se ha conservado continuamente, copiado continuamente y ocultado deliberadamente por una razón. Se consideraba demasiado peligroso para que los creyentes comunes accedieran a él. Según el texto, después de su resurrección, Jesús no simplemente se apareció a sus discípulos, comió pescado y ascendió. Permaneció durante 40 días. Y durante esos 40 días no dio parábolas. Dio instrucciones, un manual práctico paso a paso para el contacto espiritual directo con lo divino que no requiere sacerdote, ni iglesia, ni intermediario de ningún tipo. Las enseñanzas comienzan con la respiración. Jesús, según el manuscrito, instruyó a sus discípulos a respirar en patrones específicos que preparan el cuerpo para la recepción espiritual. El ritmo descrito es preciso: 3 tiempos de inhalación, retención durante 7, exhalación durante 4. Esto no es decorativo. El texto explica la función. Este ritmo en particular disminuye la frecuencia cardíaca, aquieta el ruido mental que bloquea la percepción espiritual y abre lo que el manuscrito llama el ojo interior, la capacidad de percibir la realidad espiritual directamente en lugar de solo a través de la creencia. El texto afirma que el dominio requiere exactamente 40 días de práctica diaria constante. Ni 20, ni 30, sino 40. Por eso el período de enseñanza posterior a la resurrección duró precisamente 40 días. No simbólico, sino funcional. Luego vienen las posturas, 7 en total, cada una alineando el cuerpo con una frecuencia espiritual diferente. De pie, con los brazos extendidos sobre la cabeza, el practicante se conecta con los ángeles de la alabanza. El texto describe cómo el cuerpo se convierte en una antena, literalmente orientada para recibir.
La postración con la frente apoyada en la piedra abre canales para la instrucción divina directa. El ego se rinde, la mente se vacía y según el manuscrito llega información que la mente consciente es incapaz de generar por sí misma. Arrodillarse con las manos cruzadas sobre el pecho, con los dedos tocando los hombros opuestos, crea lo que el texto llama el sello, una postura protectora que resguarda al practicante de la interferencia espiritual durante la oración. Sentarse con las palmas abiertas apoyadas hacia arriba sobre las rodillas es la postura para recibir la sabiduría divina. La postura de tumbarse completamente plano y entregarse por completo está reservada para la transformación más profunda. No son metáforas. El texto especifica con exactitud cuándo se requiere cada postura. La oración matutina utiliza posiciones diferentes a las de la oración vespertina. Las oraciones de sanación difieren de las oraciones de protección. Nada es ambiguo. Nada queda sujeto a interpretación personal. El Mashafaka no te pide que creas, te dice qué hacer. Y precisamente ahí radica su carácter amenazante. Para comprender por qué este manuscrito fue atacado, hay que entender el momento histórico en que se tomó la decisión de eliminarlo. En el siglo IV, Roma consolidaba su control sobre el mundo cristiano. Se celebraban concilios eclesiásticos para decidir qué textos debían formar parte de la Biblia oficial y cuáles serían eliminados, sin debate ni archivo. Se confiscaban y quemaban copias. Los sacerdotes sorprendidos leyendo textos prohibidos se enfrentaban a la excomunión. Bibliotecas enteras fueron reducidas a cenizas bajo la autoridad de hombres que afirmaban hablar en nombre de Dios. El Mashafakidan fue uno de los primeros objetivos. Y aquí viene lo que lo cambia todo. Los concilios que condenaron este manuscrito jamás invitaron a participar a un solo obispo etíope. Ni uno solo. La decisión de declararlo herético fue tomada exclusivamente por autoridades que jamás habían pisado suelo etíope, sobre un texto utilizado por una iglesia que jamás habían visitado. Y, sin embargo, Etiopía era cristiana antes que Roma. El rey Asana declaró el cristianismo religión oficial de Etiopía en la década de 330 después de Cristo, más de 50 años antes de que el Imperio Romano se convirtiera oficialmente. Reflexionemos un momento sobre esto. La iglesia etíope había estado recopilando escrituras, formando sacerdotes y construyendo lugares de culto, mientras Roma aún arrojaba cristianos a los leones en las arenas públicas. Así que, cuando las autoridades romanas declararon herética la doctrina de Mashafakidan, los monjes etíopes no discutieron, no presentaron peticiones, no debatieron, simplemente se negaron. Se negaron y continuaron copiando a la luz de las velas en celdas excavadas directamente en la roca viva, en monasterios situados en salientes rodeados de precipicios de cientos de metros, accesibles solo con cuerdas y escaleras, en un terreno que ninguna legión romana jamás cruzó. Estos no eran lugares de contemplación pacífica, eran fortalezas de supervivencia diseñadas específicamente para mantener alejado lo que Roma quería, y conservaron mucho más que el Mashafakedan. El canon bíblico etíope contiene 81 libros. La Biblia protestante conservó 66. La Biblia católica, 73. Etiopía lo conservó todo. Su regla era simple. Si provenía de la tradición apostólica, se copiaba y protegía. El libro de Enoc, con sus 108 capítulos, que las iglesias occidentales rechazaron por considerarlo demasiado extraño, detallado y directo para los creyentes comunes. El libro de los jubileos, que reinterpreta el Génesis con fechas precisas de la creación, los orígenes de las fuerzas demoníacas y un calendario sagrado completamente diferente. Cuando en 1947 se descubrieron fragmentos de los rollos del Mar Muerto que confirmaron la auténtica antigüedad del libro de Enoc, los eruditos se apresuraron a reconstruir una copia completa.
Tenían fragmentos de cuevas del desierto. Para leer el texto completo, tuvieron que viajar a Etiopía, porque los monjes habían conservado lo que el desierto había destruido. Los evangelios de Gara, datados mediante radiocarbonación por investigadores de Oxford en aproximadamente el año 390 d.C., contienen textos completos que no existen en ninguna tradición manuscrita occidental. Frases que fueron eliminadas de todas las copias griegas y latinas que Roma controlaba. La doctora Judith Mackenzie, historiadora del arte de Oxford, que examinó las iluminaciones de Germa, describió la sofisticación de la obra como siglos superior a cualquier cosa producida en la Europa medieval de la época. Tinta dorada, retratos a página completa de los evangelistas, colores que aún conservan su viveza después de 1600 años. La geografía protegió lo que la fe preservó. Las tierras altas de Etiopía están rodeadas de costas desérticas y cadenas montañosas que se extienden de norte a sur, funcionando como muros naturales. Ningún emperador bizantino jamás impuso su teología allí. Ningún ejército cruzado jamás incendió esas bibliotecas. La propia tierra impidió que Roma pusiera sus manos sobre los manuscritos que deseaba borrar, pero los libros que Roma rechazó nunca fueron el verdadero secreto. Eran solo la capa exterior. En esencia, lo que los monjes protegían era algo mucho más peligroso para el poder institucional. Tras las posturas, el manuscrito denomina visualizaciones, y es aquí donde el texto pasa de la técnica física a algo que desafía toda suposición sobre lo que se supone que es la oración. Se instruye al practicante a visualizar una luz que desciende desde arriba, pero el texto insiste en un punto: esto no es imaginación. La luz existe, la percibas o no. La práctica no consiste en generar algo, sino en entrenar la percepción para ver lo que ya está presente. La luz entra por la coronilla. El practicante la siente como calor o como presión. Llena la cavidad torácica que el Mashafa Kaidan identifica como la sede del alma. Desde allí se irradia hacia afuera a través de las extremidades hasta que todo el cuerpo se llena de ella. Según el manuscrito, los practicantes avanzados que alcanzan esta etapa se vuelven visibles para los ángeles. Sus oraciones reciben lo que el texto denomina prioridad. Viajan más rápido. Reciben respuesta directa, doctor. Emmanuel Free, un erudito litúrgico francés que dedicó más de 20 años al estudio de las prácticas cristianas etíopes en el Centro Francés de Estudios Etíopes en Addis Abeba, fue uno de los primeros académicos occidentales en documentar en persona a monjes que realizaban estas técnicas. Describió cómo observaba a monjes ancianos entrar en estados de completa quietud física durante periodos que deberían haber sido médicamente incómodos, para luego emerger horas después y relatar encuentros con seres a los que identificaban claramente y por su nombre. Cuando se le preguntó directamente si creía que los monjes estaban experimentando algo genuino, Free hizo una larga pausa antes de responder. «Creo», dijo, «que están experimentando algo que no puedo explicar con palabras. Esto nos lleva a los nombres. El Mashafa Kaidan no dirige la oración al vacío. Nombra ángeles específicos para propósitos específicos. Suriel guía a las almas a salvo después de la muerte. Raguel ejecuta la justicia divina contra quienes dañan a los inocentes. Sarakael protege contra los ataques espirituales. Ramil supervisa la resurrección. Fuel preside el arrepentimiento. Para cada uno, el texto proporciona la pronunciación correcta y emite una advertencia explícita. Una mala pronunciación no solo impide invocar a la entidad correcta, sino que atrae a la equivocada. Esto no es una guía de oración. Este es un protocolo técnico escrito por alguien que trata el mundo espiritual con la misma precisión que un cirujano aplica a la anatomía.
El manuscrito también cataloga lo que cada. El profesional se encontrará con esa resistencia a la precisión al otro lado, y el texto es franco sobre su naturaleza. Los espíritus de confusión nublan la mente durante la oración. Se reconocen por pensamientos circulares que dan vueltas sin cesar y no llevan a ninguna parte. Los espíritus de duda susurran que la práctica es inútil, que no está sucediendo nada, que estás perdiendo el tiempo. Se reconocen por el repentino e irresistible impulso de abandonar justo antes de un avance. Los espíritus de distracción secuestran la atención en los momentos más críticos. Se reconocen por la urgencia de hacer que tareas cotidianas que podrían esperar se conviertan de repente en algo vital. Para cada tipo, el texto proporciona métodos de identificación, frases específicas de resistencia supuestamente enseñadas directamente por Jesús, y procedimientos de expulsión utilizando los nombres de los ángeles que tienen autoridad directa sobre ellos. Esto se parece menos a las Escrituras y más a un manual de campo escrito por alguien que había luchado personalmente en cada una de estas batallas. Ahora bien, aquí está la sección del manuscrito que llevó a hombres poderosos a decidir que los creyentes comunes jamás deberían leerlo bajo ninguna circunstancia. Imagina la muerte. Tu último aliento abandona tu cuerpo. Según el Mashafan, lo que sucede en los siguientes instantes está determinado enteramente por lo que sabes. Ángeles y demonios aparecen simultáneamente. Compiten por tu alma. Si has estudiado este manuscrito, invocas a Sural por su nombre y Sural acude. Si no lo has hecho, invocas al silencio y nada responde. Pero incluso con la guía angelical, el viaje apenas comienza. El manuscrito describe 7 niveles distintos del cielo, y cada nivel tiene un guardián. Cada guardián exige un conocimiento específico antes de permitir el paso del alma. Esto no es una metáfora poética. El texto lo describe como geografía precisa. El primer cielo está cubierto de nubes y habitado exclusivamente por ángeles registradores, seres cuya única función es documentar cada acción humana. El alma lo atraviesa demostrando una conciencia plena e inquebrantable de sus propios actos, sin secretos, sin negociación. Total transparencia. El segundo cielo es más oscuro, mucho más oscuro. Allí se encuentran los ángeles caídos encadenados en el crepúsculo, a la espera del juicio final. Claman a las almas que ascienden, suplican, negocian, ofrecen conocimiento, atajos, maneras de sortear los niveles restantes. El texto advierte con absoluta claridad: no les respondas, no disminuyas el paso, no hagas contacto visual. El alma que se involucra es el alma que permanece. El tercer cielo es el paraíso, luz cálida, la presencia de los justos muertos que descansan en completa paz. El sonido de música sin fuente visible. Y aquí el texto ofrece su advertencia más inesperada. La tentación del tercer cielo es detenerse, conformarse, creer que se ha llegado. No es así. El alma que se detiene en el tercer cielo jamás alcanza el trono. El cuarto cielo alberga la maquinaria celestial de la creación, el sol, la luna, las estrellas, los ángeles que los guían a lo largo de sus cursos preestablecidos a través del tiempo. La escala se describe como incomprensible. Para superarlo, el alma debe demostrar comprensión del orden divino, que la creación opera por designio y no por accidente. El quinto cielo es donde la situación se vuelve verdaderamente angustiosa. Esta es la prisión de los vigilantes. Los 200 ángeles del libro de Enoc, que descendieron a la tierra, corrompieron a la humanidad y fueron encadenados aquí en un dolor eterno. Su dolor irradia como el calor de un horno. Las almas desprevenidas se ven abrumadas por él, paralizadas, aplastadas por un dolor ajeno, incapaces de avanzar, incapaces de pedir ayuda.
El manuscrito proporciona frases específicas para mantener la claridad en este nivel. Sin ellas, el texto es inequívoco. El alma permanece atrapada en una desesperación prestada indefinidamente. El sexto cielo alberga a los arcángeles que ministran ante el trono de Dios mismo. Su luz es cegadora. Sus preguntas son precisas y no admiten evasión. El doctor Ralph Lee, especialista en manuscritos etíopes de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres, señaló que el pasaje del sexto cielo contiene paralelismos lingüísticos con las oraciones lúgicas más antiguas conocidas de la GA, lo que sugiere que el texto podría conservar formulaciones anteriores a la antigüedad física del manuscrito. El séptimo cielo es la sala del trono. El Mashafakan lo describe con un lenguaje que se desmorona bajo el peso de lo que intenta transmitir. Ilimitado pero íntimo, aterrador pero acogedor, más fuerte que un trueno, pero más silencioso que un pensamiento. El alma que llega aquí con el conocimiento, con los nombres, con las contraseñas aprendidas de este manuscrito, entra directamente en la presencia de Dios. Sin intermediarios, sin clero, sin institución en la puerta. El alma que llega sin ese conocimiento no llega en absoluto. Retrocede, cae. Vaga entre niveles sin mapa, sin guía, sin nombre al que pedir ayuda. Ahora, retrocede y observa qué efecto tiene este manuscrito en la religión institucional. Si un creyente común posee el Mashafakidan, no necesita que un sacerdote interceda por él. No necesita que un obispo le conceda acceso a la gracia. No necesitan sacramentos administrados por clérigos ordenados para garantizar un tránsito seguro a través de la muerte. No necesitan que ningún ser humano se interponga entre ellos y Dios, ni uno solo. El Mashafakadan transforma el cristianismo de una institución a la que se pertenece en una práctica que se realiza, una habilidad que se desarrolla, un mapa que se sigue con las propias manos, con el propio aliento, con el propio nombre en los labios a la hora de la muerte. Roma no pudo construir un imperio sobre ese fundamento. Constantinopla no pudo mantener el control sobre millones de creyentes, cada uno con su propia llave al cielo. Así que quemaron las copias. Condenaron el texto en concilios donde las mismas personas que lo utilizaban fueron excluidas deliberadamente. Les dijeron a generaciones de creyentes que el canon estaba completo, que no se había eliminado nada y que cualquiera que sugiriera lo contrario era un hereje o un necio. Pero no pudieron llegar a Etiopía, y Etiopía lo recordaba todo. Los monjes sobrevivieron a acontecimientos que deberían haberlos borrado por completo. Las invasiones musulmanas del siglo XVI redujeron monasterios a escombros. La ocupación italiana del siglo XX saqueó manuscritos y los envió a museos europeos. El régimen comunista de Durg asesinó a sacerdotes en plazas públicas e incendió iglesias con sus feligreses dentro. Hambrunas, guerras civiles, décadas de aislamiento total del resto del mundo. A pesar de todo esto, los monjes siguieron copiando. 60 generaciones, de mano en mano, de vela en vela, de montaña en montaña. Los misioneros europeos que llegaron a lo largo de los siglos esperaban encontrar un cristianismo primitivo, un borrador a la espera de corrección occidental. En cambio, encontraron una tradición teológica más antigua y sofisticada que cualquier otra de sus propias denominaciones. La liturgia etíope conserva prácticas de canto que ya habían desaparecido de Europa durante la Edad Media. Algunos misioneros intentaron reformar el cristianismo etíope, eliminando los libros sagrados para alinear sus prácticas con las normas protestantes o católicas. Fracasaron por completo. La iglesia etíope llevaba practicando su fe durante más de 1000 años antes del nacimiento de esos misioneros. No estaba interesada en recibir instrucciones de recién llegados. Pero algo cambió. Los monjes vieron cómo la tecnología digital acortaba la distancia entre sus monasterios de montaña y el resto del mundo. Vieron cómo académicos occidentales publicaban teorías sobre manuscritos que habían fotografiado
pero que nunca habían leído por completo. Vieron cómo circulaban en línea traducciones amateur, mutiladas, desprovistas de contexto, presentadas a millones de personas sin el marco teológico necesario para comprenderlas. Según se informa, Abhat Salasi, un monje de alto rango del monasterio de Debris Damo, uno de los monasterios habitados de forma continua más antiguos del mundo, comentó a unos investigadores que lo visitaron en 2019 que la decisión se había vuelto sencilla. Es mejor traducirlo correctamente, dijo, que dejar que extraños adivinen su significado y confundan a millones. También observaron lo que le estaba sucediendo al cristianismo en Occidente. Iglesias vacías, bancos cubiertos de polvo, encuestas que mostraban a decenas de millones de personas describiéndose como espirituales pero no religiosas, ávidas de una experiencia directa, sedientas de ese tipo exacto de contacto espiritual personal, práctico y directo. El Mashafa Kadán lo describe con precisión clínica. Los monjes comprendieron lo que Occidente había perdido. Sabían con exactitud lo que aún tenían en sus manos. 1700 años de silencio fueron suficientes. Las traducciones que ahora están surgiendo son preliminares. El trabajo académico completo que compare el texto etíope Ga con fuentes griegas fragmentarias, debatiendo qué versión es más antigua y cuál conserva la enseñanza original con mayor fidelidad, llevará décadas. Pero la puerta está abierta ahora y no se puede volver a cerrar. La pregunta ya no es si este manuscrito existe. Existe. La pregunta ya no es qué contiene. Ahora lo sabes. La única pregunta que queda es personal. Ya sea que la versión del cristianismo que te fue transmitida sea la versión completa o la que sobrevivió después de que las instrucciones originales fueran quemadas. Ya sea que la forma en que te enseñaron a orar sea el método completo o lo que quedó después de que un consejo de hombres poderosos decidiera que el resto era demasiado peligroso para ti. Los monjes etíopes dicen que tu Biblia está incompleta. Tienen las páginas para probarlo. Las técnicas de respiración eliminadas de tu tradición. Las posturas de oración declaradas demasiado peligrosas para que las aprendan los creyentes comunes. Los nombres de los ángeles borrados de todos los manuscritos occidentales. El mapa del cielo encerrado porque otorgaba a la gente común el poder que las instituciones necesitaban conservar para sí mismas. Y después de 17 siglos de proteger lo que Roma intentó destruir, finalmente, por primera vez, están mostrando al mundo exactamente lo que fue eliminado. Los archivos etíopes contienen miles de manuscritos que nunca han sido traducidos a ningún idioma fuera del gaélico. El Mashafaka Kden es la primera puerta. Detrás de ella hay relatos de los años ocultos de Jesús que contradicen todo lo que se enseña en la escuela dominical. Registros de apóstoles, el canon occidental borrado por completo, sus misiones, sus milagros, sus muertes, descritas con un detalle que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, y profecías con detalles específicos que ninguna otra tradición ha conservado. Apenas estamos comenzando a descubrir estos secretos. Si esto despierta algo en ti, quédate cerca. Lo que viene a continuación hará que todo en este video parezca una introducción.